uno de los lenguajes que vamos a ver en el segundo parcial es Haskell. Un lenguaje puramente funcional, o sea, este no tiene nada de otros paradigmas, sino que es puramente funcional. Ese es el objetivo de este lenguaje. Porque se llama Haskell en honor a este científico, Haskell Curry, que es un matemático estadounidense. Este señor nació allá creo yo que en Illinois, en Massachusetts, no recuerdo exactamente. Pero fue un destacado matemático, dio clase en Harvard, en Princeton, y es el padre de la lógica combinatoria, que es ese básico para los lenguajes funcionales. ¿Qué es ¿qué es esto de la lógica combinatoria? Bueno, incluso aquí les dejé una notita en la PowerPoint cuando acerquen el mouse. Entonces, una corriente de las matemáticas donde se analiza los conceptos de sustitución de variables, o sea, el concepto de variable, de función y de la regla de sustitución, que lo hemos más que visto en nuestras clases de matemáticas y cálculo. Bueno, se oculta, no puedo hacer zoom. Pero esa es la lógica combinatoria. Ahí pueden buscar un poco más ustedes en internet de qué se trata la lógica combinatoria. Este señor es el padre de eso. Y la base de estos lenguajes funcionales es esta lógica. Obviamente es un lenguaje puramente funcional para el estudio científico, el análisis de datos y para modelar cálculos matemáticos complejos. O sea, Haskell tal vez es un poco desconocido, pero en el mundo del análisis de información es bastante usado. Ya les voy a mencionar unos casos más adelante, unos casos de uso de Haskell. Ok, este lenguaje nació en los 90s, pero se venía trabajando en él desde los años 80. O sea, el lenguaje tomó como 10 años en lograr salir del borrador a la realidad. Y ya existían lenguajes funcionales para análisis numérico, pero eran de pago y bueno, eran propios de ciertas instituciones, eran como secreto de Estado. Entonces, Haskell nació como una solución open source para la investigación científica. Y aparte de eso, para promover la enseñanza del paradigma de programación funcional, ya que es el paradigma favorito de la gente que trabaja en análisis y modelado de datos y de modelos matemáticos. Estos señores de esta foto son parte del equipo de desarrollo de Haskell. Y aquí los nombro algunos de ellos. Son de los que más, por lo menos encontré que más se han destacado en la evangelización del Haskell. Por ahí me hallé un video de YouTube de este señor Paul Hudak, donde está contando algo de la historia de Haskell. Estaba en inglés, ¿verdad? Que es este señor de acá. Pero sí, es un lenguaje que tiene su trayectoria y hay un gran equipo de desarrollo detrás de él. ¿Cuáles son las características de Haskell? Bueno, es fuertemente tipificado, o sea, los tipos de datos en Haskell deben respetarse, ¿verdad? No es como JavaScript o PHP, que la variable puede ser cualquier cosa. Es fuertemente tipificado. Las características de Haskell es esto que se le conoce como evaluación diferida. ¿En qué consiste la evaluación diferida? Que realmente el intérprete, bueno, el compilador de Haskell, porque Haskell tiene otra característica, que puede ser interpretado y puede ser compilado. O sea, tiene un intérprete que lo podemos usar, pero también hay un compilador en el que podemos generar objetos de acuerdo a la arquitectura, pero nosotros lo vamos a ver interpretado. ¿Qué es la evaluación diferida? Que al final solo se va a tomar en cuenta aquellas expresiones donde el valor realmente se va a ocupar en un cálculo, o sea que no ejecuta todo, solo lo que realmente se necesita para obtener un resultado, como cuando ustedes resolvían en su cuaderno un sistema de ecuaciones, ustedes solo usaban aquellas que les iban a servir
Las que no le servían, no las tocaban. Entonces, eso es evaluación diferida. Solamente resolver lo que necesito para el cálculo que estoy solicitando. Esa es una de las características más importantes de Haskell. Es un lenguaje funcional puro, ya lo dije. Es un lenguaje que goza de bastante recursividad. No vamos a ver recursividad, ¿verdad? Pero Haskell hay de sobra para trabajar con recursividad. El encaje de patrones, este es muy importante. De este vamos a hacer varios ejercicios que consisten en declarar un sistema de ecuaciones y de listas, y que el propio lenguaje se encargue de encontrar aquellos números que logren resolver un patrón de ecuaciones. Permite la creación de clases. No vamos a ver clases en Haskell, pero para que sepan que tiene algo de orientación a objetos, a pesar que es funcional puro, pero maneja el concepto de clase. Aún así no es multiparadigma. Tiene un motor de inferencia. ¿Qué es esto de motor de inferencia? Es un motor que deduce, como que fuese un lenguaje del paradigma lógico, pero deduce una solución. Es un motor bastante inteligente. Lo que hace es que utiliza una reducción para modelos algebraicos, como cuando nosotros simplificábamos sistemas de ecuaciones. Bueno, Haskell tiene eso. ¿Qué ventajas tiene Haskell? Pues es un lenguaje bastante productivo. Sabiéndolo usar, se puede llegar a hacer grandes cosas. El código en Haskell es breve. No hay que escribir mucho para hacer algo bien complejo. No comencemos más o en los lenguajes imperativos que había que estar programando. Si yo quería hacer una suma, tenía que programar la suma, ¿no? Si yo quería hacer un cálculo de, por ejemplo, despejar un sistema de ecuaciones en C++, tenía que trabajar bastante. En Haskell eso no es necesario. El código es fácil de mantener debido a su simplicidad, y las aplicaciones son muy propensas a errores, ya que desde el momento que uno está escribiendo la ecuación, uno ya pues da por sentado de que si no hay solución a la ecuación, no hay resultado. Pero que ocurra un error es bien difícilmente, más que errores de sintaxis que nosotros cometamos. Y permite que plasmemos de forma concisa, o sea, que tenga sentido la forma de plasmar modelos matemáticos. Esas son las ventajas de Haskell. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, hacer un lenguaje, hacer un lenguaje funcional puro, aquí me faltó la L. Hacer un lenguaje funcional puro está bastante limitado, porque como en los lenguajes funcionales no son como los imperativos donde estamos cambiando de estado las variables, sino que estamos mandando a llamar funciones que alimentan a otras funciones y que pueden estar dentro de más funciones. Entonces eso nos limita bastante, pero como su objetivo es matemático, entonces no esperemos programas de facturación ni de cositas como que se hacen en el imperativo. Estos son más para modelos matemáticos. Y es bien complicado al inicio plasmar los razonamientos. Es una desventaja del Haskell. La verdad que a veces parece que es de los extraterrestres, pero tiene sentido por el tipo de paradigma al que pertenece. ¿Y qué casos de uso se conocen de Haskell? Pues, que son populares. Facebook utiliza Haskell para sus algoritmos de combatir el spam en el proyecto Sigma. Pueden leer más de eso ustedes. Entonces Facebook lo usa en su proyecto Sigma, como la letra griega Sigma, ¿verdad? Entonces Facebook usa Haskell en su algoritmo para anti-spam. La gente de NVIDIA, que son los que hacen tarjetas de video, usa Haskell para hacer backend en sus tarjetas gráficas, en sus GPUs. O sea, con lo que hacer pruebas, analizar los datos que se están procesando en las tarjetas de video. Recuerden, una tarjeta de video es un coprocesador numérico.
Entonces, al final hay mucha matemática detrás de una tarjeta de video, procesamiento de polígonos, de triángulos y todas esas cosas. Entonces, tiene lógica esto. Microsoft usa Haskell en un proyecto llamado Bond para lo que es esquematización de datos, o sea, análisis de grandes volúmenes de información. El banco JP Morgan tiene un grupo de desarrollo en Haskell en su departamento de nuevos productos. IBM, AT&T, Banco de América también usan Haskell en las partes que necesitan programación funcional en sus proyectos. Recuerden, esto es finanzas, análisis de datos, inteligencia artificial y muchas otras cosas. Bueno, estas empresas usan Haskell. Para que se hagan una idea. ¿Qué IDEs se usan para programar en Haskell? Cualquier editor de texto les sirve mientras usted tenga instalado el intérprete o el compilador de Haskell. Visual Studio Code es el que vamos a usar. Atom. Hay uno que se llama Lexa, que es muy usado. A mí no me gusta en lo personal, pero es bastante usado. Cualquier editor de texto en Linux, Nano, VI, Pluma, Emacs. O sea que es hasta con el bloc de notas pueden hacer un programa en Haskell, mientras lo sepamos ejecutar. Entonces, por hoy vamos a llegar hasta aquí.